Hola, soy Germán Mühlenberg y en este video vamos a ver el resumen del Arte de Amar por Publio Ovidio Nasón. Un dato interesante a saber es que Ovidio fue desterrado de Roma durante el gobierno de Augusto y una de las hipótesis fue por las ideas inmorales presentadas en este mismo libro. Es importante entender, antes que nada, que el libro no fue escrito para ser tomado como una guía de seducción en sí misma. A pesar de dar una gran lista de consejos, los cuales voy a mencionar en este resumen, se destaca más por su forma literaria, relatos llenos de ironías y parodias alegres. El arte de amar está dividido en 3 capítulos: libro primero, libro segundo y libro tercero. En el libro primero describe a los hombres los lugares donde pueden encontrar mujeres y la forma de atraerlas. En el libro segundo da consejos para conservar el amor conquistado de la mujer amada. Y el libro tercero está dedicado a las mujeres, aconsejándolas en la forma de atraer a los hombres y mantener su amor. Entonces vamos por partes. Libro primero. El primer capítulo, libro primero, Publio Ovidio Nasón nos da recomendaciones de dónde podemos conocer mujeres. Ya que la obra se desarrolla en Roma, él recomienda esta ciudad como lugar perfecto para encontrar el amor, tanto en lugares públicos, las plazas, teatros, el circo, etc. Una vez sabido en qué lugares encontrar mujeres, la pregunta es cómo hacerlo. Ovidio da los siguientes consejos. Hacerse el amigo. El autor afirma que el primer paso a seguir es tener una amistad con su objetivo. El objetivo sería la persona que nos interesa. Y de esa forma, poco a poco, irnos metiendo en su vida. Tener confianza en uno mismo. Ovidio nos dice que debemos convencernos a nosotros mismos que somos el mejor. Y de esa forma, no habrá mujer que se resista. Que ella elija la vocación. Ovidio sugiere de no presionar a su objetivo y seguirle su juego para que luego resulte más fácil. Es importante en ocasiones encontrar el momento favorable, el instante preciso en donde los dos estén más unidos. Aplaude con entusiasmo la danza que ella aplaude. Ovidio dice que al principio, para conquistar tu objetivo, tenés que interesarte por las cosas que a ella le interesan. Profundizar sobre todo lo que le gusta y así poder irte metiendo en sus intereses, para que a nuestro objetivo le parezcamos alguien interesante y magnífico. Cuidado del aspecto personal, citando a Ovidio. Ama la prolijidad, que tus uñas luzcan siempre limpias y cortas, que no se asomen los pelos por la ventana de tu nariz y que tu aliento huela mal. Afirmar lo que no saben como si lo supieras perfectamente. Aunque no sepas, haz como si conocieras perfectamente todas sus pertenencias y cualidades de tu objetivo, aunque para ello haya que mentir. Todo el mundo puede ser rico en promesas. Ovidio alienta a prometer cosas, dar esperanzas y crear grandes ilusiones. Cualquiera tiene esta capacidad. Después de todo, el prometer mucho o poco no arruina a nadie, simplemente ilusiona. Él sugiere que no debemos economizar en estas cosas. Sin embargo, prometer es lo sencillo, efectuar es lo complicado. Ser aliado de la criada. Ovidio afirma que a través de la criada se puede llegar a nuestro objetivo y puede ser nuestra informante de los gustos y necesidades que tenga. De esta forma nos mantendremos bien informados sobre sus movimientos y la hora en que podemos visitarla. Seamos prudentes en ganarnos su confianza con la criada y conseguiremos de ella toda la información necesaria para llegar al corazón de la mujer que pretendemos. Bien, entiendo que en esta época era común que las personas tuvieran criadas o personas que les sirvieran y estuvieran a su lado todo el tiempo. Bien, Ovidio también habla de los efectos del alcohol en las personas. Ovidio hace referencia a que ciega a las personas y hace ver atractivo a aquellos que no lo son. Enfatiza que cuando se bebe lo suficiente, la gente se deja llevar por la alegría y da rienda suelta a su pasión. Libro segundo. En el segundo capítulo, Ovidio habla acerca de cómo mantener el amor conquistado. Citando a Ovidio dijo: «Sé amable si quieres ser amado, que ni la belleza del rostro ni la arrogancia de la figura son méritos suficientes para asegurar el triunfo. Por así seas el individuo más poderoso, elegante, con esos méritos no podrás tener por seguro la fidelidad de tu amada. No importa la belleza física, lo más importante es la belleza que llevas en el espíritu. Sea quien seas, con estos consejos no tendrás prestigio en la belleza y sí mucho valor de lo moral». También recomienda ser paciente. En su libro escribió: «Si una mujer no se enamora de nosotros, debemos tener paciencia y ánimo. Con el tiempo se ablandará. Con la habilidad y blandura se doman los tigres y leones a medida». Algunos consejos para mantener el amor. Servirle en todo momento. Citando a Ovidio: «Juega cualquier papel que ella quiera darte. Critica cuando ella es crítica. Entusiasta cuando ella es entusiasta.
hazle un eco de su propio punto de vista, sea cual sea la línea que elija. Si ríe, ríe. Si llora, recuerda hacer lo mismo. Tu cara debe obedecer sus reglas. Si estás jugando un juego, lanzá los dados con torpeza. Haz un movimiento descuidado. Halagala por todo. Citando Ovidio. Si la chica cambió su peinado, aplaudí los nuevos rizos. Admirá sus encantos. Al hacer el amor, deberías adorar locamente su sensualidad y experiencia, y decirle con palabras las cosas deliciosas que le gustan. Ella puede ser tan ruda y salvaje como Medusa en la cama, pero para ti es dulce y suave. Haz que te eche de menos. La ausencia hace que el corazón se encariñe. Citando a Ovidio. Si el precio es el aburrimiento, entonces paga. Quédate alrededor, a su vista, charla con ella, muestra tu cara día y noche, y cuando estés fuerte y seguro, cuando sepas que ella sentirá tu ausencia, te extrañará de verdad. Ve, dale un descanso. Agita sus celos con tu mal comportamiento. Citando a Ovidio. Así que el amor se volvió perezoso y autosuficiente. Para ser reavivado, necesita que se le aplique una descarga. Calentar su corazón tibio. Alarmarla con cuentos de tu mal comportamiento, para que ella palidezca. Libro tercero. En el tercer capítulo, el autor tiene como objetivo motivar a las mujeres a fortalecer su espíritu y su actitud conquistadora. Tal como Ovidio dijo, aquí se enseñan amores fáciles, alegres, intrascendentes. Dejen de lado los temores y vivan sus jóvenes vidas. También dice, no pretendo que os prostituyáis, sino que se libren de vanos temores. Tener presente que la vejez se aproxima ligera y no pierdan un instante de la vida. No malgasten el tiempo. Algunos consejos para las mujeres. Ovidio aconseja de cómo vestirse y qué peinados usar, dejando de lado los artificios del adorno. Citando Ovidio. Mas nosotros no abrumáis las orejas con esas perlas de alto precio que el indio tostado recoge de las verdes aguas. No se muevan con dificultad por el peso de los recamados de oro de nuestros vestidos. Las mujeres deben aprender a caminar correctamente. Citando Ovidio. Aprender a usar su cuerpo como una mujer debería. La caminata es una parte de la atracción sexual de la que no puedes burlarte. Eso excita a un extraño o lo desanima. Las mujeres deberían aprender a cantar. Citando Ovidio. Las sirenas, esas mujeres pájaro de la capital, con sus dulces voces podrían detener la nave más rápido. Aprende a ocultar los defectos de tu cuerpo. Citando Ovidio. Un rostro perfecto es raro. Enmascara tus defectos lo mejor que puedas. Si eres escuálido, usa ropa de tejido grueso y profundo. Una túnica que cuelgue suelta sobre los hombros. Si tu piel es pálida, las rayas puras son la respuesta. Si encuentras agradable el regalo de un hombre, deja que te lleve a la cama. Citando a Ovidio. Si un hombre ha hecho una oferta justa, dilo. Entonces haga una promesa en la misma medida. Y si paga, cumple con tu parte del trato del placer. La chica que acepta un regalo y no cumple el pacto, podría saquear el santuario de Isis. Hazle jugarretas para avivar sus celos. Citando Ovidio. Deja que acampe en la calle, afuera de la puerta. Oh puerta cruel, suplica y amenaza hasta que se ponga azul en la cara. Los hombres necesitan variedad. Todos disfrutamos la sacudida de los sabores amargos. Las cosas dulces empalagan. Cuida tus modales mientras comes y bebes. Citando Ovidio. Maneje su comida con cuidado. Los buenos modales en la mesa importan. Es una vergüenza untarte la cara con salsa. No comas primero en casa. Igualmente, no te dejes llevar por la avaricia. Come solo un poco, menos de lo que necesitas. Conclusión. En mi opinión, la mayoría de los consejos, más que ser aplicables, creo que representan el tipo de cultura que había en la época y la visión personal de Ovidio acerca de la seducción. Desconozco si el autor pretendía que sus consejos fueran tomados como tal, pero si ese fuera el caso, no es algo que recomiendo en absoluto. Creo que la mayoría de sus afirmaciones llevan a comportamientos muy tóxicos que buscan la aprobación de las otras personas y que generan peores relaciones al final. Hay cosas que no agregué, pero incluso el autor sugiere cosas como que la resistencia de las mujeres no sea tomada en serio, e incluso peores consejos que ese. Sin embargo, para tomarlo como un libro de literatura, creo que es interesante. Espero que lo hayan disfrutado y hasta la próxima.